La Defensoría del Pueblo emite un informe advirtiendo especialmente por los riesgos de más de 69 municipios del país en donde hay alertas y en donde hay riesgos para las elecciones de la semana entrante. Señora Defensora del Pueblo, Iris Marín. Defensora, un gusto saludarla. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Néstor, para ti, para toda la mesa de trabajo y la audiencia. ¿Dónde hay riesgo electoral? Estamos a 11 días de las elecciones parlamentarias, Defensora. Bueno, sí, lo primero es que, como usted acaba de mencionar, ha habido un deterioro desde octubre que emitimos la alerta electoral hasta el 31 de enero, que fue el cierre de este monitoreo. Nosotros hemos clasificado el país en 5 niveles de atención de manera más pedagógica. Hablo de cuidados intensivos, el primer nivel, urgencias, el segundo, cita prioritaria, el tercero, permanente, el cuarto y ordinario, el quinto. Pasamos de 62 municipios a 69 que requieren acción inmediata, es decir, que están en cuidados intensivos, de 162 a 168 que requieren acción urgente y de 425 a 433 que requieren acción prioritaria. Esto da pues alrededor de 670 municipios con diferentes niveles de intensidad. Los más críticos pues están en las regiones pues que ya conocemos, es parte del Cauca, Caquetá, Catatumbo, Guaviare, en algunos municipios de Antioquia y sur de Bolívar, se concentra mucho de estos de la atención inmediata, pero no son los únicos. Nosotros tenemos diferentes niveles, inclusive en zonas rurales, donde hay diferentes niveles de gobernanza armada que están afectando los procesos electorales. Sí. Defensora, esto que usted ha descubierto que es supremamente grave, que es que el Clan del Golfo y el ELN y los disidentes de las FARC, es decir, los carteles, los grupos de delincuentes en Colombia, están haciendo campaña ¿cómo y por quién, doctora Marín? Sí, nosotros vemos que la finalidad de estos grupos es sobre todo mantener el control territorial y poblacional. Esto no indica necesariamente una posición ideológica de los grupos, sino más bien presiones para mantener ese control. Sin embargo, hay regiones, por ejemplo, ahorita estoy aquí en Cartagena, en Montes de María, donde el Clan del Golfo ha hecho hostigamientos especialmente a movimientos alternativos, movimientos de izquierda, o candidaturas, digamos, más como de origen campesino, comunitario. Si vemos esa lógica, en Bogotá, por ejemplo, en 2 localidades también vemos algunas incidencias que van sobre movimientos, digamos, más alternativos. Sin embargo, tampoco podemos decir que haya una razón ideológica. Como digo, generalmente lo que buscan es mantener el control territorial y poblacional, ahí no importa tanto la ideología, sino que puedan llegar a ser funcionales a esto. Entonces lo pueden lograr por connivencia, es decir, por aceptación de ciertas candidaturas de estos regímenes o por presiones armadas y imposiciones y amenazas que terminan por doblegar a algunos pues claro, candidaturas sí. Y también los procesos. Sí, defensora, pero así como usted nos dice que el Clan del Golfo en los Montes de María y en Bogotá estaría presionando para que la gente no vote por candidaturas alternativas o de izquierda, está el caso contrario. Vemos a las disidencias de las FARC, por ejemplo, instalando vallas prohibiendo que candidatos del Centro Democrático hagan proselitismo en el departamento del Cauca. Y algo que usted reveló en las últimas horas, y quisiera que usted nos contara más sobre ese empadronamiento anómalo que las disidencias están haciendo, inscribiendo mucha gente en algunas mesas. ¿A quién buscan favorecer esas actuaciones de las disidencias o en contra de quiénes? Como ya lo dije, en el Cauca es evidente porque hay vallas de las disidencias en contra del Centro Democrático. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho ayer hablábamos en la rueda de prensa de este tema. En el Cauca están estas vallas que destruyen vallas también de otros candidatos, por ejemplo en Catatumbo, una valla de Juan Carlos Pinzón. Es decir, ahí pueden llegar a haber ciertas ideologías que terminen siendo perseguidas por los grupos. Lo que hemos notado es, como lo ha indicado también la MOE, una inscripción de cédulas anómala en ciertos municipios del país, donde hay presencia de grupos armados que podrían estar interfiriendo con esa finalidad para lograr el apoyo de que ciertos candidatos terminen electos. Nosotros no podemos hacer, digamos, ni tenemos elementos para hacer afirmaciones categóricas sobre
cuál es el interés sobre cierto candidato. Tampoco queremos incurrir en estigmatización a ciertas candidaturas porque el contexto es muy complejo, pero sí es muy importante, y esa es una de las recomendaciones de la alerta temprana, la judicialización y la investigación seria de las denuncias que hay sobre este tipo de presiones, porque si se consolidan y terminan siendo electas estas personas, pues va a ser muy importante los órganos de justicia lo que determinen para que las elecciones no terminen por formalizar candidaturas presionadas o intervenidas por estos grupos armados. Sí, señora defensora, el caso que le plantea Ricardo es el de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá, donde en 4 días en un solo puesto de votación se inscribieron más de 1.000 inscripciones. 1.300 y pico de inscripciones. La disidencia de las FARC allí empujando a la gente a que se inscriba. Pero quisiera preguntarle por las consecuencias diferentes, porque sé que hay diferentes temas allí alrededor de las elecciones. En el caso, por ejemplo, del Catatumbo, ¿qué es lo que está pasando? ¿A quién intentan favorecer o qué es lo que intentan estos grupos minando los campos o los caminos hacia donde conducen hacia las mesas de votación? Bueno, en el Catatumbo hay una disputa muy fuerte, muy grave entre el Frente 33 y el ELN, que ya lleva pues más de un año, como todo el mundo sabe. Esto ha llevado a que hay unas zonas, la mayoría, digamos, de los municipios está controlado por el ELN, pero hay unas zonas de disputa con el Frente 33 y en esas zonas de disputa se han hecho, se mina muchos de los caminos cerca de escuelas. Nosotros sacamos una alerta temprana sobre este tema en noviembre del año pasado para evitar que el otro grupo entre y pueda obtener el control poblacional. Esos caminos minados son caminos minados también para centros electorales. Entonces, lo que estamos viendo es que uno u otro grupo presiona para que se alineen a los intereses del uno o del otro. Hacen retenes o, por ejemplo, paran a campañas para pedirles explicaciones sobre qué es lo que están haciendo, cuál es el contenido de sus campañas y autorizan o no estas campañas. Entonces lo que genera es un silenciamiento. Como digo, yo no puedo afirmar ni tenemos información para decir que alguna de las candidaturas está colaborando con uno u otro grupo. Lo cierto es que ninguna candidatura puede ejercer libremente su campaña y mucho menos la población. El día de las elecciones, y eso lo hablamos en la comisión que hubo en Cúcuta el jueves pasado, tenemos riesgos inclusive de que se puedan poner las mesas de votación. Esto lo plantearon algunos partidos políticos porque son zonas completamente controladas, o que van a dejar que se pongan las mesas, pero para que se vote por los candidatos de su conveniencia. Sí. Defensora, una pregunta final. En medio de todo este panorama de dificultades, de grupos que están afectando, que están haciendo campaña unos por unos, otros delincuentes por otros, cada uno parece tener su propio candidato. El presidente de la República está con el tema de que puede haber fraude. ¿Ustedes de la Defensoría ha detectado alguna posibilidad de fraude para las elecciones de la semana entrante? ¿Qué piensa de las reiteradas, de las tercas advertencias del presidente Gustavo Petro? Mire, nosotros creemos que hay que hacer en este momento un llamado a la calma, a la forma como se presentan las observaciones y las preocupaciones, no generar una duda, una incertidumbre generalizada sobre el proceso electoral. Creo que el registrador general de la Nación ha dado unas explicaciones y ha sido transparente sobre todos los procesos. Si persisten dudas, también es legítimo que se planteen, pero sin alarmismo, confiar en las instituciones. En el pasado, cuando ha habido situaciones que han alterado de alguna manera el conteo o algún tipo de estas situaciones, los organismos de control y las autoridades de justicia lo han resuelto. Entonces es confiar, no tanto en que no se presenten inquietudes, porque eso es legítimo inclusive por parte del presidente de la República, sino que se haga en un tono constructivo, un llamado a la unidad institucional y que todas las autoridades debemos actuar, pero no vemos en este momento ningún riesgo, digamos, muy específico que pueda generar esta alarma. Sí, usted se lo ha dicho al gobierno, alguien en el gobierno le ha consultado, le ha dicho a Defensora, ¿usted ve alguna posibilidad de fraude? No, directamente el gobierno no nos ha planteado ningún tipo de situaciones de Pero su respuesta es, no vemos sombra de fraude por ningún lado, ¿verdad? Si le entiendo bien. No, nosotros no vemos, al contrario, lo que hemos visto es a la registraduría muy atenta, muy transparente con este tipo de situaciones, pero me parece que no hay que minimizar ninguna queja.
más si bien el presidente de la República. Lo que hay es que tramitarla adecuadamente por los conductos democráticos sin generar un manto de sospecha sobre todo el proceso electoral. Eso no le conviene a nadie. El presidente de la República fue elegido democráticamente también por con las autoridades electorales, es decir, confiemos en que todo esto puede salir bien y las quejas que puedan presentarse sean tramitadas y resueltas. Defensora Iris Marín, gracias por acompañarnos, gracias por contarle a los oyentes de Blue Radio la situación sobre las elecciones para la semana entrante. Le deseo un feliz día. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Néstor. Feliz día a toda la audiencia. Usted, muchas gracias. Felipe, sobre la queja del presidente, desafortunadamente para él, no encuentro a nadie que coincida, diferente al presidente de la República, en que puede haber fraude en las elecciones de la semana entrante. Le están diciendo lo que usted acaba de escuchar. El presidente tiene derecho a plantear las quejas. Hay unos canales en donde se plantean las quejas. El presidente Petro ha firmado acuerdos alrededor de las elecciones, acuerdos sobre la paz electoral, ¿no? Pero no hay nadie, ni en la registraduría, ni en la CIA, Defensoría, Procuraduría, Néstor, Contraloría, nadie que diga hemos encontrado algún riesgo de fraude en las elecciones. Porque el presidente no le interesa en este tema, bueno, y en otros tantos, decir la verdad. Él está preparando el terreno para cuestionar los resultados de las elecciones si no gana su candidato. Está en eso, no le importa ni que el procurador le diga que si estaba o no en un estado mental confuso, el señor Contralor se ha pronunciado, la Fiscalía se ha pronunciado, bueno, en fin, todos. No, él está en otro cuento. Él está en el cuento de no reconocer el resultado si no ganan sus candidatos, así como suena. No lo lea por otro lado, Néstor. Con un agravante. Y es que el procurador, la defensora, el contralor, la fiscalía, la comisión de la Unión Europea pueden decir lo que quieran, pero las barras bravas de Petro no le creen sino a Petro. Y es donde él está parado para azuzarlas, para ponerlas en tono belicoso frente al cualquier resultado electoral que pueda dar. Me parece que es gravísimo lo que está tan grave, Néstor. Él ya está preparando otra movilización. Aurelio, déjeme decirle una cosa. Ante las barras bravas de Petro, yo lo único que puedo decirle es, no hay nadie. Es decir, pueden creer, como el presidente Petro, que hay fraude. ¿Usted cree que el procurador es hostil al presidente Petro? Pero para nada. No, el procurador fue ternado por el presidente Gustavo Petro. La defensora ternada por el presidente Gustavo Petro. La fiscal. La defensora, la fiscal. Todos ternados por el presidente Gustavo Petro. Procurador. Es decir, escogidos por él para que hagan la tarea del fiscal, la fiscal. Entonces, ¿a qué atribuye usted eso? Y en realidad hay que decir algo que todos los oyentes tienen que recordar. El presidente Gustavo Petro fue elegido concejal con este sistema electoral, después fue elegido representante a la Cámara, después fue elegido alcalde de Bogotá, después fue elegido senador y en la última elección fue elegido presidente con este sistema electoral. Es cierto que han tenido reveses, tuvieron reveses en el 2022 con la lista del pacto histórico, pero justamente, y tuvo el revés por algo sencillo, y es que era la única lista cerrada, mientras que las otras listas eran listas abiertas. Entonces, los testigos, los jurados tuvieron dificultades y en la transmisión de datos pasó lo que pasó, 4 curules menos se reportaron, pero justamente como tenemos un sistema que es verificable, que tiene varios controles, pudieron a través de la documentación presentar las quejas y recuperar sus 4 curules. Entonces sí han tenido reveses, pero el mismo sistema electoral les ha permitido ganar en franca lid en todas las elecciones. Ha habido errores, pero el mismo sistema electoral y el sistema institucional, el caso que cita el presidente Felipe, que es el de Mira, en el año 2014. Sí. Es cierto que a Mira le quitaron unas curules, 2 o 3 curules. ¿Sabe quién se las restituyó? El Consejo de Estado después. El sistema electoral colombiano. Claro que Pero entonces, ¿a qué le atribuyen ustedes lo que está haciendo el presidente Petro? No sé, Felipe. Si tienen alguna teoría distinta de que lo que está es adelantándose a no reconocer
los resultados electorales si no gana Iván Cepeda y el pacto histórico no saca 20 o 21 senadores? Néstor, Es que esa es una Yo interpretación. no se lo puedo atribuir a nada más. Si hay alguien que tenga una mejor teoría, escuchamos. No Esta es sé, una Felipe, interpretación, no pues. tengo teoría de por qué el presidente está en plan de deslegitimar. Néstor, mire, permítame, le respondo Fácil, a Felipe, porque es una pregunta... Luis Ernesto, déjeme un segundo que Álvaro quiere decir algo. Señor Álvaro. Esa es una posibilidad. La verdad es que los populistas lo vienen haciendo. Sembrar mantos de duda sobre las elecciones. Pero es posible que Petro tenga preocupaciones sinceras. Si usted mira, está enfrentando a funcionarios que son de partidos opositores a él. Lo mismo Es decía cierto Trump, que- lo mismo decía Trump en Estados Unidos hace 5 Sí, años. por eso Álvaro. dije, pero lo mismo en decía este caso- Bolsonaro en Brasil. Y todos los amigos no de ellos exactamente decían, lo mismo. tienen No exactamente lo preocupaciones mismo sinceras. no exactamente lo mismo porque en el caso de Trump la mayoría de los estados tenían funcionarios republicanos, o sea que no eran sus opositores, a diferencia del registrador que era un político del partido de la U y el procurador que es político. El Por eso es que procurador es tan malo que ternado las por el IAS y las presidente, la entes defensora independientes. ternada por el presidente, Álvaro. Néstor, por eso es que es tan malo que las IAS y los entes independientes estén en manos de políticos, porque generan este tipo de suspicacias. La defensora Petro no del pueblo tendría que en usted acaba principio, de escuchar no es pero- política. Petro podría estar tranquilo porque en las encuestas, casi todas las encuestas, excepto la de semana, su partido está adelante, su candidato está adelante. Entonces, pues no es que tenga dudas porque sí. Pero en Colombia el sistema electoral ha tenido muchos problemas. Es cierto que es capaz de regularse. Por ejemplo, el Consejo de Estado en casi todas las elecciones al final restituye curules, pero en algunos casos los hace 3 años después, cuando ya se está acabando la legislatura. Entonces, si Petro actúa mal, sembrando dudas, no deben ni el procurador ni el registrador responderle en términos personales y políticos, porque no lo son. Lo que corresponde es una discusión tranquila, técnica, sobre los temas. Si realmente, como parece, se puede demostrar Néstor, que las mire. preocupaciones de Petro no tienen razón, pues buenísimo. Me hacer el parece muy debate para que importante. el país Déjeme quede hacerle- tranquilo porque, Álvaro, porque déjeme aunque no hacerle- les guste a algunos, hay una parte del país importante, grande, millones de colombianos que le creen a Petro y están preocupados, y eso es malo para la democracia, y eso es culpa de Petro y de un sistema político Álvaro. que solo contesta con ofensas personales y no da explicaciones, porque Álvaro, la gente déjeme también hacerle- merece que la tranquilicen para tener confianza en las instituciones. Álvaro, déjeme hacerle una pregunta. Usted que ha sido tan vocal contra los populismos, contra Trump en Estados Unidos, contra Bolsonaro en Brasil, ¿no le causa impresión que ahora le está dando la razón y está dejando la duda a Petro, que dice lo mismo que Bolsonaro y que Trump en Estados Unidos? Estos, es decir, ¿Cómo empecé hablando? Que pueden tener razón los que acusan a Petro de querer sembrar duda, y dije, es posible porque lo hacen los populistas. Entonces empecé diciendo eso, pero dije, también es posible porque yo no soy fanático, ni estoy en agenda, ni quiero defender o criticar a nadie para utilidad personal. Quiero hacer una reflexión tranquila. Y digo, es posible que Petro tenga preocupaciones sinceras. Va adelante las encuestas, entonces no hay yo por creo qué temer que Pero es que esto no es por mal perdedor. Trump también tenía preocupaciones sinceras y Bolsonaro tenía preocupaciones sinceras. No, Trump iba colgado en las encuestas desde el principio y desde muchos meses antes empezó a sembrar la duda. Pero acá tenemos que diferenciar, Y se sabe Álvaro. por qué Trump lo hacía, porque el voto, por ejemplo, el voto por correo tradicionalmente era muy malo para los republicanos y bueno para los demócratas, por eso quería desacreditarlo, etcétera. Ya sí se veía las Pero acá orejas tenemos que del... diferenciar Néstor, el voto yo coincido a la presidencia. Con eso se con veía. Néstor. Sí hubo fraude en las elecciones pasadas, sí hubo. Se volaron todos los topes. Bueno, la campaña del Claro que presidente hubo Petro, fraude. ¿no? 5.200 millones de pesos se voló la campaña Petro presidente. Néstor, Por mire, eso. yo creo que Ese pedacito hay algo que, no lo ha hay algo que tenemos mencionado que diferenciar Felipe, y desmenuzar el para entender esta. presidente. No, esta él no problemática. menciona sino lo que le interesa. Perdón, Señor Luis Ernesto. Luis Ernesto. No, hay que desmenuzar esto. El presidente no está hablando de las elecciones a la presidencia. El presidente está hablando de las elecciones al Congreso. Y En menciona el general, caso del de Mira todas las en elecciones. 2014.
En 2014, el Mira también tiene una lista cerrada. Perdió 3 curules y a través de un proceso de impugnación, varios años después las recuperó. En el 2022, el Pacto Histórico tenía una lista cerrada. Perdió 4 curules y a través de un proceso la recuperó. ¿Por qué? Porque el sistema permite... No, no es cierto. A través... No, en ningún proceso. No le escuché, Néstor. ¿Qué me dice? No, que en ningún proceso la recuperó. En el 22 fue automático, fue el escrutinio. El escrutinio, que es el único proceso jurídicamente válido, es que el escrutinio, le dio las es que les voy a curules explicar al Pacto algo histórico. Les voy a explicar algo que de pronto desconocen. Preconteo que no tiene valor. No, ¿Sabe para quién es el preconteo? Para usted y para mí, los reportes que llegan con el E14. Más o menos Néstor, pasó mire, esto. Yo he hecho varios procesos electorales. Lo que vale es el escrutinio. Néstor, mire, si me el permite. preconteo es informativo, Luis Ernesto. Si me permiten. Yo he hecho varios procesos electorales como viceministro del Interior, he acompañado también a partidos y conozco bastante el sistema. Entonces, ustedes tienen razón, el preconteo es con fines informativos, pero las mesas que no son impugnadas después de un preconteo, pues no se abren. No, lo que le y quiero básicamente decir es, no es cierto ese que el proceso, Pacto Histórico pero me permite, ningún Néstor, recurso. Es que el Pacto Histórico sacó las curules que sacó en el escrutinio, solamente en el escrutinio. Una cosa es el preconteo, otra el escrutinio, pero usted lo sabe Néstor, mejor que yo. Lo sé muy bien, pero, Néstor, pero permítame que es importante si me dejan desarrollar la idea. Para poder identificar esa discrepancia, el Pacto Histórico contrató una empresa que tenía digitalización simultánea y hacía simultáneamente el escrutinio con la registraduría. Eso le costó una plata larga al Pacto Histórico, de hecho está en el tema de las cuentas que ahora mencionaba Felipe, y por eso es que recuperaron los votos. También el Mira en el 2014 recuperó los votos porque tenía una militancia sumamente organizada que hacía constancias y tomaba fotografías en cada uno de los puestos de votación. Entonces, que nuestro sistema tiene fallas en el conteo del Congreso y del Senado es indiscutible. El presidente está hablando del proceso de Senado y de Cámara. ¿Y por qué lo hace? Felipe pregunta algo muy importante. ¿Por qué lo hace? No es para robarse las elecciones o para después impugnarlas, porque él lo ha hecho en todas las elecciones y al final termina reconociendo el resultado. En el 2018 lo hizo y perdió y reconoció el resultado. En el 2022 lo hizo, ganó y reconoció el resultado. ¿Por qué lo hace? Para llevar la atención. ¿Usted recuerda, Luis Ernesto, cuál fue la amenaza de Petro cuando perdió en el 2018 contra Iván Duque? Que se iba a quedar en la plaza de Bolívar. Que iba a ser invivible el país en los próximos años. Y lo hizo. Pero ¿Usted no recuerda el estallido social? Y lo hizo. No, pero yo sí recuerdo que no lo hizo. Yo sí recuerdo que es la amenazadera. ¿Usted no vincula el estallido social con la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia del 2022? Pero Ricardo, esto sí es una reconstrucción histórica muy amañada. El estallido social fue 2 años después cuando Carrasquilla presentó una reforma tributaria poniéndole IVA después de la pandemia. Entonces, no. Pero no vamos a devolvernos. No vamos a devolvernos porque negar, Néstor, entre otras cosas, que hubo una estrategia electoral que el presidente Petro la montó desde la derrota en el 2018. Yo pensé que eso sí, pero en el 2018 por entendido. Pero en el 2018 no culpó a la registraduría. Luis Ernesto, en el 2018 no culpó a la registraduría, lea bien. En el 2018 culpó a alcaldes de municipios que alteraron el resultado. Fue distinta la acusación. Estudie bien la historia, que él la cuenta también en su propio libro. Néstor, pero esta no es una discusión de los mecanismos. No nos podemos aquí terminar distrayendo en si preconteo, escrutinio o no. Aquí hay una discusión política y esto es bueno en cuenta que lo tenga Álvaro. Mire, el procurador no está en una discusión política tampoco. El procurador está en una discusión institucional. Está diciendo, mire, nosotros hemos revisado efectivamente hace 3 días una misión especial de la Procuraduría hizo el segundo simulacro que corregía los errores del primer simulacro y Petro dele 2 simulacros revisando. Esto está pasando hoy, pasó la semana pasada. Aquí no estamos hablando de la historia patria, estamos hablando de una procuraduría que ha hecho 2 simulacros del proceso electoral. En el primero encontró necesidad de ajustes, hizo el segundo, los ajustaron y hace 3 días dijo vamos bien, y Petro dele. Claro que se le sale la piedra al procurador, pero es obvio, está haciendo todo lo posible, y que haga lo posible, simulacros con visto bueno, con equipos especializados. Petro sigue con la cantaleta. Apenas justo que el procurador diga, oye, señor, ¿en qué estado mental está cuando escribe los trinos? ¿Y por qué no mira que hemos hecho 2 simulacros corrigiendo y perfeccionando todo lo que se puede?
Que se le salió la piedra al procurador, creo, Felipe, que estamos todos de acuerdo. Esa declaración de anoche del presidente pidiéndole respeto al presidente de la República. Me dice un experto en temas electorales que el preconteo no es impugnable, que lo que pasó fue que en el escrutinio aparecieron los votos que ellos decían que habían desaparecido. Es decir, aquí no hubo ninguna acción del pacto histórico para recuperar las curules que nunca se les habían perdido. El error es hablar de recuperar. No. Es que recuperar es algo repito, que se el había... preconteo no es impugnable, es decir, no hubo impugnación. Muy No bien, hubo son las acción por parte del pacto 8 de la histórico. mañana, 25 minutos. El tema del supuesto fraude, el que suele hablar el presidente Petro, Felipe, lleva a esta declaración histórica del procurador, preguntándose en qué estado mental estaba el señor presidente cuando escribió esto. Ahora, yo le respondo al procurador Felipe. El presidente Petro lo ha dicho en sano juicio, lo ha dicho por la noche, lo ha dicho en el día. El presidente Petro, es cierto, cree no producto de un estado mental, o no por lo menos temporal, cree que aquí puede haber fraude. No sé si sea campaña electoral, no sé si sea anticipando una derrota, no sé si sea porque es mal perdedor, no sé si sea Néstor, tuvo el tiempo suficiente para ver. Yo le doy mi opinión, es campaña. Tuvo el tiempo suficiente para haber presentado los proyectos de ley necesarios para reformar el sistema electoral, Néstor. Qué casualidad que a 2 meses de las elecciones lo esté cuestionando. Hay otra hipótesis, me dicen que esto logró desviar la atención de la muerte del pequeño Kevin. No, también. Miren, No, yo el les insisto, no creo que esto Néstor, sea- bueno, ¿por qué hace pero- esto el pero la presidente meto- Gustavo pero Petro? la meto en la lista de opciones que era para desviar la atención por la muerte de Kevin también. ¿Por qué hace esto el presidente Gustavo Petro? Porque anunciando un fraude que nunca ocurre, lo que hace es elevar la atención de todos los órganos de control, elevar la atención de los testigos electorales, poner a todo el mundo muy, muy atento para que reporten y si hay alguna irregularidad, para que se movilicen. Entonces, en todas las elecciones, aquí lo han dicho, en todas las elecciones el presidente canta un posible fraude antes, que no ocurre, pero lo que lleva es a que todas las autoridades le facilitan al pacto histórico, o en ese momento a Colombia Humana le facilitan las actas, permiten que todo el escrutinio se dé, y al final el resultado es el que es. ¿Y por qué lo hace el presidente? Justamente para generar una tensión previa a las elecciones, y aunque amenace con el fraude, cuando gana o pierde, no pasa nada. No, pero eso no se puede normalizar. Eso no se puede normalizar Pero- porque es que el señor es el Pero, presidente de la Ricardo, República. pero aquí hay hoy. un hecho. Es que no aquí es hay un hecho candidato, es contundente. presidente de la República. Tiene es que dar garantías a todo el mundo. Pero volvamos al hecho que nos ocupa. Aquí hay un poder que se llama el Ministerio Público. El procurador, hoy se llama el procurador El Hash. Ese procurador está diciendo, hombre, voy a ser más brusco, Néstor, si me permite. Ese procurador está diciendo, Petro, no joda más que estamos encima de la cosa. O sea, lo que está contando Luis Ernesto fue la película de hace 15 días. Sí. Hoy han corregido, han hecho simulacros, han hecho de todo y Petro sigue y sigue y sigue hasta que el procurador dijo, no me joda más. Que el usted está procurador loco. haya ¿Qué hecho- fue lo que dijo el no sea procurador? grosero, por Néstor, favor. que el procurador haya hecho esta manifestación ayer en Cartagena, cuando no propiamente se ha destacado por acelerar o llevar a tiempo los procesos disciplinarios contra los funcionarios del gobierno Petro, quiere decir, palabras más, palabras menos, lo que está diciendo Aurelio. Mire, no joda más. O sea, el procurador se le vio ayer muy, con razón, ofuscado. Sí. Felipe, la frase del procurador está en la página para quien quiera escuchar la grabación delante de funcionarios de la Procuraduría, muy directamente contra el presidente Gustavo Petro, hablando de exámenes toxicológicos, hablando del estado mental del señor presidente, que fue a mí lo que me sorprendió, hablando, Sí. retando al presidente, diciéndole que no se meta con la honra de nosotros. La honra de nosotros es registrador, procurador y fiscal y contralor, que son los que están defendiendo, por otro lado, todo el sistema electoral. 8 de la mañana, 28 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 107 días para la Copa del Mundo. Nuevas denuncias.
las tercas, las reiteradas del presidente Gustavo Petro de que puede haber un fraude en las elecciones de la semana entrante, tesis que volvió a repetir anoche y que le cuestan una durísima respuesta del Procurador General de la Nación, una grabación inédita, sorpresiva. Yo no había escuchado nunca una frase tan dura en boca de un funcionario público, porque no solo es diciéndole al presidente Petro que no hay ningún rastro de fraude en el sistema electoral colombiano, que es un sistema transparente, auditable, le dice el procurador en Bogotá y en Cartagena, sino que se pregunta el procurador El Haj, ternado por el propio presidente Petro, por el estado mental en el que se encuentra el presidente cuando escribe esas largas e imprecisas diatribas contra el sistema electoral. A pocas horas de los decretos derivados de la cuarta emergencia económica para atender la ola invernal en 8 departamentos del país. Nuevos decretos que, según dijo anoche el presidente Gustavo Petro, va a firmar el día de hoy y tras hacer referencia. 8 de la mañana, 30 minutos. ¿Qué pasa con Bancolombia, Víctor? Néstor, es que cuando informamos hace unos minutos que Bancolombia tenía todos sus servicios activos en este momento, muchas personas nos empezaron a escribir que no era tan cierto porque estaban teniendo problemas con los pagos PSE. El pago PSE, ¿cuál es, Néstor? Por ejemplo, usted va a un comercio digital, si estamos hablando de pagos electrónicos, usted se compra unos zapatos, los agrega en el carrito y cuando va a pagar, el sistema le dice, lo envía a una pasarela de pagos que se llama PSE y le dice a través de cuál banco quiere hacer usted la transacción y le despliega un listado con absolutamente todos los bancos. Y la gente lo que está diciendo es que en muchos casos dentro de esos listados en este momento no les está apareciendo Bancolombia, entonces no están pudiendo hacer sus transacciones a través de PSE. Yo, Néstor, hice 2 pruebas e intenté hacer 2 recargas y pagos en comercio solo para hacer el ejercicio. Sí me aparecen en mis listados el nombre Bancolombia, sí me está apareciendo, pero es muy posible que muchas personas no les esté apareciendo Bancolombia. Esto puede ser, y me están explicando en este momento desde Bancolombia, porque ayer, en medio de los problemas de su plataforma, PSE, que es la pasarela de pagos, que es ajena a Bancolombia, decidió desactivar temporalmente en muchos comercios a Bancolombia, pues para que no se procesaran errores. Y en este momento estarían reactivando esa operación, pero sí se pueden estar presentando algunos inconvenientes para muchos usuarios que están intentando, Víctor, pagar a través de PSE. No es solo PSE, porque me reportan algunos oyentes que están descargando el extracto, el saldo, ¿no es verdad? Y que están duplicando débitos o pagos. Producto de la caída de los 2 días. Es decir, el tema de Bancolombia no se arregló de la noche a la mañana y está todo perfecto. Hay algo todavía por mejorar allí. Por eso Bancolombia, en el mensaje que le leí esta mañana, decía, si usted tiene alguna inconsistencia en sus saldos o que le apareció un débito duplicado, etcétera, etcétera, en ese caso, Néstor, tiene que comunicarse inmediatamente con el banco para revisar su Como quien dice que ya vamos para las más de 48 horas de problemas con Bancolombia. Ellos generan el problema y a uno le toca mamarse un call center. Pero Bancolombia dice una cosa frente a eso, Néstor, y es importante porque hay que darle tranquilidad también a los ahorradores, que no se trata de que hayan ingresado a la base de datos o que haya riesgo de fraude o de que la plata se haya perdido. Sí, claro. Que es posible que no fue un ataque informático. No, y que en la falla del sistema no le reporte en detalle las compras que usted hace. La cifra sí, pero no le dice exactamente por qué compró. Por ejemplo, si Víctor compró un pollo frisbee, no le dice compró en frisbee, sino compra nacional o compra internacional. Pero entonces la gente duplican, se puede asustar por eso. Pero si yo veo en mi extracto que está duplicado, no, pues es otra cosa. No, es otra cosa. Pero eso pasó mucho ayer. Gente que pagó un café porque como la tarjeta estaba funcionando, la tarjeta de Bancolombia, 8.000 pesos y le aparecieron 2 cafés. Entonces, en ese tipo de situaciones, comuníquese con Bancolombia. Pero fuera 8.000 pesos. Imagínese con una compra un poquito mayor. Pues imagínese. Claro, una nevera. Y 2 veces la nevera. Terrible. 8 de la mañana, 33 minutos. Hay una noticia de última hora. Se está desatando esta mañana de martes una pelea enorme entre el gobierno de los Estados Unidos y Francia. En realidad, entre el embajador norteamericano en París, que es suegro o consuegro de Donald Trump, y que está retando al gobierno de Francia, y Francia le está respondiendo con la misma moneda. Desde Europa, Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, la verdad es que la disputa es entre el gobierno de Emmanuel Macron y el embajador de Estados Unidos en París, que es Charles Kushner. Recordemos, es el papá de Jared Kushner y por lo tanto es consuegro de Donald Trump. ¿Qué pasó? Hubo una violencia entre radicales en Francia, en Lyon, en la ciudad de Lyon, donde terminaron asesinando a un radical de derecha. Eran entre extremistas de izquierda y extremistas de derecha que empezaron a pelear en esta riña y entonces mataron a un extremista de derecha de 23 años. Y en ese momento entonces el señor Kushner publicó en Twitter un mensaje diciendo que había aumentado demasiado la violencia de la extrema izquierda en Francia y que eso era preocupante que el gobierno tendría que preocuparse. Entonces el ministro de Relaciones Exteriores decidió llamar al embajador porque estaba opinando sobre materias internas del país. Y lo que dijo él fue mandarle un mensaje diciendo que tenía una reunión previa y que por lo tanto no podía asistir. Y mandó a un segundo de la embajada. Entonces el ministro de Relaciones Exteriores ha conversado con el gobierno y el gobierno decidió que nadie del gobierno iba a tener ninguna relación con el señor Kushner hasta que él no se haga presente a las demandas que le había hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dice que no puede ser que él no entienda cuáles son las labores de un embajador, que si el gobierno local lo llama, tiene que acudir porque lo que le está pidiendo es que dé explicaciones por esta intervención en lo que pasa dentro del país. En este minuto la embajada norteamericana no ha respondido a esta decisión y dice que el señor Kushner, que es la libertad de expresión la que él ha utilizado para referirse a lo que está ocurriendo en Francia. Y dice, lo que dice el gobierno francés es que no aceptamos que países extranjeros puedan intervenir, autoinvitarse en el debate político nacional. Así que esa es la pelea de este minuto en Francia. Esto fue por una manifestación que fue el sábado con 3.000 personas que participaron en una marcha y donde terminaron enfrentándose los radicales de derecha con los radicales de izquierda, Néstor. Faltan 107 días para la Copa del Mundo. Te deseo lo mejor. A ti. Oye, que tengas salud, que haya ánimo en tu vida, que haya paz en tu corazón y que haya fuerza para seguir adelante. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en Blue. Suscríbete. Oye, porque en Blue la radio se ve. Tú sabes. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional alertó que solo 3 de 23 medidas para ampliar la operación en el aeropuerto del Dorado han sido aplicadas. El gremio advirtió que sin acciones urgentes y reglas claras en la asignación de los slots bajo estándares internacionales, la congestión podría encarecer tiquetes. Luis Fernando Orjuela, director de Seguridad Aérea y Asuntos Técnicos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. Esos slots nuevos que lo que hacen es generar una disrupción mayor y generar una preocupación mayor y una congestión mayor dentro del aeropuerto Dorado. Tenemos una preocupación muy grande y además una incertidumbre enorme porque no conocemos el documento. Apareció con vida la joven Diana Ospino, tiene 35 años, que había tomado un taxi en la calle después de la fiesta en Teatrón, en el norte de Bogotá. El sábado por la noche, 40 horas, estuvo desaparecida con un alboroto gigante en las redes sociales. Y esta madrugada aparece el video del taxi que la llevó hasta su casa y efectivamente ella llega en el taxi, pero el taxi, el primero, es cómplice del taxi que se hace por detrás y ahí se la llevan y ahí es donde la secuestran y le hacen el paseo millonario. Antes de que ella pueda bajarse del taxi, ya llegando a la dirección después de salir de la fiesta esa a la que iba en su casa, se ve como el taxi se detiene y un taxi también que venía detrás de ese, pues abre sus puertas, se bajan 2 hombres, los 2 de negro, uno se sube en el lado derecho donde estaba Diana como pasajera, otro al lado izquierdo y los 2 taxis cogen el mismo recorrido, se van derecho. La cámara de seguridad de la calle donde vive Diana
izquierda, los toma hasta que giran a la derecha y ahí comienza este caso de paseo millonario. Esta mujer apareció anoche, llegó sola al CAI de la policía entre Bogotá y Choachí. Dice el alcalde Galán que están pronto a encontrar los responsables, porque las placas de los taxis y la cara de ese conductor y de quienes se bajan del taxi quedó grabada en los videos de las cámaras de seguridad. A 21 años de prisión fue condenada Catherine Martínez, alias Gabriela, por su participación en el homicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, luego de que una jueza aprobara el acuerdo que alcanzó con la fiscalía. Justamente la fiscal recordó cuál fue el rol de esta mujer en el asesinato del político. Arteaga Hernández arriba a las inmediaciones del Parque El Golfito el día 7 de junio, desciende del automotor, se reúne con el menor infractor y con Caterina Andrea Martínez y los tres abordan en el vehículo. Ya dentro del vehículo, Caterina Andrea Martínez entrega el arma de fuego tipo pistola marca Glock color negro a Arteaga Hernández, quien a su vez la entrega. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Atención, hay una tragedia en Perú. Murieron 7 niños en el accidente de un helicóptero militar. Noticia de última hora desde Lima con Luis Morocho. Néstor, el país está de luto por la muerte de 4 militares, así como de los 11 pasajeros que se encontraban a bordo del helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea. Testigos relataron lo que vieron horas antes del accidente. Escuchamos un fuerte estruendo, ¿no? Entonces, no le tomamos importancia porque normalmente casi acá pocos son los accidentes aéreos. Pero ya que se dio estas noticias, preocupados también nosotros como vecinos. El helicóptero se dirigía a cumplir labores de búsqueda y rescate, así como apoyo a la ciudadanía ante las graves inundaciones en la región sureña de Arequipa. El teniente general de la Fuerza Aérea, César Mendiola, entregó detalles del siniestro. A la cuadra de Chala, de la ciudad de Chala, tuvimos los últimos reportajes del avión, del helicóptero. Luego de eso, hemos dejado de tener comunicación y la señal que emite el helicóptero lo posiciona a aproximadamente 15 millas al este de la ciudad. O sea, un poco más en la quebrada, más hacia arriba. Y a partir de ahí hemos empezado a recibir la señal durante aproximadamente 2 horas. Entonces teníamos la certeza de que el helicóptero se encontraba en ese lugar. A través de un comunicado, la Fuerza Aérea expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas y anunció la activación inmediata de la Junta de Investigación de Accidentes para determinar las causas del siniestro. Las lluvias intensas registradas en los últimos días en la región de Arequipa han provocado deslizamientos de tierra y graves inundaciones. Hay cerca de 150 personas damnificadas y se reportaron daños en casi 500 viviendas. Desde Lima, Luis Morocho, para Blue Radio. Luis, gracias. Felipe, a propósito de helicópteros, la Aeronáutica Civil está emitiendo primer informe sobre el confuso episodio del viernes de la semana pasada de ese helicóptero sobrevolando las pistas del aeropuerto El Dorado en Bogotá, que eso hubiera podido ser, la verdad, una tragedia. Los gráficos son suficientemente ilustrativos de lo que sucedió allí en el aeropuerto El Dorado. Falla de comunicaciones, Felipe, entre los controladores, un incidente que obligó a detener un vuelo de LATAM que estaba a punto de despegar cuando se les atravesó un helicóptero. Esto es como en un semáforo en San Victorino, en Bogotá, ¿no? Usted va a arrancar y se da cuenta que venía un carro en contravía. ¿Se acuerdan en Estados Unidos que pasó exactamente lo mismo y en qué terminó eso? En un accidente terrible en el que perdió la vida muchas personas. Un poquito con eufemismo, la Aerocivil dice un traslapo de comunicaciones entre la Torre Norte y entre las comunicaciones de una torre y la otra torre, de una pista y de la otra pista. Nos salvamos de una tragedia. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, un error en las comunicaciones entre dependencias de control aéreo fue el factor clave detrás de este incidente ocurrido, recordemos, el pasado 20 de febrero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, cuando un avión comercial con destino a San Andrés de LATAM tuvo que abortar su despegue en plena carrera por pista luego de que un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se atravesara justamente en esa misma pista. Fue durante una transferencia de comunicaciones donde se produjo el incidente. Según la Aerocivil, se generó un traslapo en la frecuencia de comunicaciones.
es decir, un cruce de información entre ambas torres de control con el helicóptero justo cuando el vuelo comercial ya había iniciado su carrera de despegue, y ese cruce fue el que provocó la proximidad peligrosa a la trayectoria de la pista 14R, que era donde estaba registrándose justamente el despegue de esta aeronave Airbus A320 que cubría el vuelo hacia San Andrés con 157 pasajeros y 5 tripulantes a las 5:36 de la tarde hora local. Estaba en carrera el despegue en esa pista 14R cuando se atravesó el helicóptero, por lo que tuvieron que abortar la maniobra de despegue. El avión ya había iniciado operaciones normales desde la tarde. A las 5:04 de la tarde puntualmente fue autorizado para remolque y encendido, y minutos después recibió instrucciones para rodar hacia la pista asignada. Todo estaba normal hasta que ya con autorización de despegue los pilotos identificaron el movimiento del helicóptero en una zona crítica de la pista, pues el helicóptero de la Fuerza Aeroespacial había despegado desde Catam a las 5:17 de la tarde, y luego de cruzar la trayectoria de la pista 14L fue autorizado nuevamente por la Torre Norte para nuevos cruces y posteriormente transferido a la Torre Sur, encargada del control de la zona donde el avión iniciaba su despegue, y allí ocurrió el error de las comunicaciones. Ante ese escenario, la tripulación del avión de la TAM optó por cancelar el despegue. Sin embargo, la maniobra de frenado extremo elevó la temperatura de los frenos hasta cerca de 900 grados Celsius, lo que ocasionó el desinflado total de las llantas. Ya las autoridades confirmaron que no se presentó incendio ni afectaciones a los ocupantes, quienes resultaron ilesos, y ya la Dirección Técnica de Investigaciones de la Aeronáutica Civil inició la respectiva investigación para determinar con precisión las causas y factores del incidente, Néstor. Sí, muy bien, Felipe, 8:45. Hay que dar gracias, Felipe. Así, hay que dar gracias de rodillas a la divina providencia, Padre, de que en este país no pasan cosas. Felipe, este comunicado de esta mañana de la Aeronáutica Civil está lleno de bellísimos eufemismos. Eso del traslapo de comunicaciones es uno de ellos. Segundo, oiga esto, Felipe. La aeronave de ala rotatoria involucrada, ala rotatoria, usted sabe que el helicóptero. Bueno, pero no, le dicen, sí. Ala rotatoria es como el individuo arbóreo. O la red semafórica. Bueno, Felipe, le dicen así: la aeronave de ala rotatoria involucrada corresponde a una aeronave del Estado. Traducción: era un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana. Ajá. El coronel Álvaro Bello es el director técnico de la Aeronáutica Civil. Coronel, buenos días. Néstor, buenos días. ¿Qué le pasó a esa aeronave de ala rotatoria, coronel? Néstor, una aeronave de ala rotatoria significa un helicóptero. Este es una aeronave de aviación de Estado. Solicita una autorización a la Torre Norte. La Torre Norte da una aprobación para un desplazamiento de cruce sobre las trayectorias de las pistas 1.4 izquierda y 1.4 derecha. Le da una indicación de una altura, una altitud específica a la cual debe cruzar. ¿A qué altura pasó el helicóptero, coronel? Él tenía una autorización de cruzar por 9.500 pies, con 9.500 pies. Sí. ¿Y pasó a 9.500 pies? Hay una parte del desplazamiento que efectivamente está a 9.500 pies, recibe la instrucción para cruzar sobre o vertical la torre de control. Perdóneme una cosa, coronel. Sí, es que Bogotá está a 9.000 pies de altura, ¿cierto? No. Bogotá no está a 9.000 pies de altura. No, ¿cómo no? ¿A cuánto? ¿A cuánto está Bogotá? 8.000 y pico. 8.360. Bueno, por eso, el helicóptero no pasó a 9.500 pies, pasó a 1.000 y pico de metros, que son 300 metros, encima de las pistas del aeropuerto El Dorado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, coronel? Tenemos una conversión de referencias de medida que necesitamos aclarar. Vamos a hablar en pies, que es una medida en la que por eso, pero efectivamente las aeronaves se desplazan. Es que toca descontarles la altura de Bogotá. ¿O es a partir de la altura de Bogotá que se suman los 9.000? No. En Bogotá, no, hombre, en Bogotá se aterriza a casi 9.000 pies de altura. 8.300. Coronel, sí, ¿cómo fue posible que un helicóptero se volara y pasara por encima de las pistas del aeropuerto El Dorado a 100 o 150 metros de altura? Bien, Néstor, ahí es importante hacer esta claridad. Sí, señor. El helicóptero no es que se volara las autorizaciones, él hizo unas llamadas para hacer una coordinación con las torres de control.
Por eso él tiene unas instrucciones. Ya en la ejecución de las instrucciones, Néstor, es donde nosotros entramos a investigar cuál fue el desplazamiento real del helicóptero. Entonces nosotros en este momento, la Autoridad de Investigación de Accidentes, está recopilando esos datos para tener esa precisión de desplazamiento. Sí. ¿Quién le dio la autorización a ese helicóptero, coronel? Hay dos torres. Sí, Hay una torre norte que... Señor. ¿La torre norte o la torre sur? La torre norte es con la que el helicóptero tiene el primer contacto por la frecuencia. La torre norte es la que le dice la autorización para cruzar la trayectoria, la altura o la altitud de referencia que debe volar y la instrucción de pasar o cruzar vertical la torre de control. Torre de control norte. En ese momento, cuando pasa el helicóptero, ya el avión de la TAM había comenzado la carrera de despegue, ¿verdad? En ese momento que el helicóptero cruza vertical la torre de control, sí, el helicóptero hace un cambio de frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Cambia la frecuencia de la torre norte y se pasa a la frecuencia de la torre sur. En ese momento de ese cambio, simultáneamente, la torre de control sur estaba emitiendo unas instrucciones para las aeronaves que tiene que controlar. ¿Qué quiere decir eso? Que la aeronave de la TAM había recibido una instrucción para iniciar su carrera de colaje. De colaje es el despegue, ¿cierto? Sí. El despegue, correcto, sí. ¿Tienen ustedes en términos técnicos? Tienen ustedes en este momento, eso es lo que usted llama el traslapo de comunicaciones, que estaba hablando con la Torre Norte y cambió a Torre Sur, ¿cierto? No, te explico. ¿Qué es el traslapo? Como la Torre Sur está hablando en ese momento, está haciendo o está impartiendo instrucciones a las aeronaves que tiene que controlar. El helicóptero entra en esa frecuencia y empieza a tratar de comunicarse con la torre. Pero, por ejemplo, si en este momento de la mesa de trabajo está Néstor, Ricardo, María Camila, y empiezan a hablar al mismo tiempo, 4 estaciones diferentes, estamos saturando una frecuencia de comunicación. Ahí hay un traslapo de comunicación. ¿Soy claro en ese mensaje? Sí, coronel. ¿Por qué él cambió de una torre a la otra? ¿Y si es normal eso? El cambio de una torre a la otra está generado y está establecido porque la torre norte es la que tiene el control operacional del desplazamiento de aeronaves en la pista que queda hacia el sector norte de la ciudad, por decirlo así, viendo nosotros una referencia hacia el oriente. Esa pista, que es, digamos, la pista antigua, como se conoce, esa es la pista norte que tiene control de la torre norte. Y la sur, o sea, la pista nueva, la que queda hacia Fontibón, la torre de control sur es la que tiene ese control de tráfico aéreo en ese momento. Pero es habitual que eso pase, coronel, es decir, es habitual que un helicóptero, por ejemplo, en ese desplazamiento, que es un desplazamiento a lo ancho del aeropuerto y por eso toca las 2 pistas, cambie de torre de control, de comunicación. Ricardo, ahí tengo que explicarle lo siguiente. Habitual no es una operación que pues tiene un contexto de desplazamiento de un helicóptero de aeronaves de Estado que necesita hacer ese desplazamiento. ¿Qué tan habitual es que haga ese traslado? Está establecido. Sí, señor. ¿Qué tan habitual es que se autoricen aeronaves, en este caso helicópteros, que atraviesen las 2 pistas del aeropuerto? Pues fíjate que en el aeropuerto del Dorado operan diferentes helicópteros, no son solamente aeronaves de Estado, pero pues se gestiona precisamente para eso, se hace una comunicación con las torres de control para que efectivamente se genere un espacio aéreo coordinado entre operación militar y operación civil. Coronel, ¿quién iba en ese helicóptero? La tripulación que estaba a bordo del helicóptero son pilotos militares, pilotos de la Fuerza Aeroespacial, pilotos que pues están entrenados y capacitados para hacer pues lo correspondiente. ¿Tienen un tratamiento diferente al de un helicóptero particular?
Para el control de tráfico aéreo tienen que pues, cumplir los procedimientos operacionales que están establecidos. ¿Y por qué no los cumplieron? Néstor, hay un proceso dentro de la investigación donde nosotros, desde la Dirección de Investigación de Accidentes, necesitamos recopilar todos los datos para tener la precisión del desplazamiento del helicóptero. Okay. Coronel, ¿vale? Entonces, ¿qué ¿qué pasa? ¿A qué distancia cuando estaba despegando, decolando el avión de la TAM, a qué distancia le pasó el helicóptero? Ahí tenemos que tener esta claridad, Néstor. El avión, hay una separación vertical generada precisamente por el desplazamiento del helicóptero que estaba en vuelo y la aeronave que estaba en tierra. La aeronave empieza su proceso de despegue. Cuando la aeronave, la tripulación de esta aeronave se percata del desplazamiento del helicóptero, tiene esa perspectiva desde tierra sobre el helicóptero e inicia ese abortaje. Exactamente, eso se llama técnicamente un abortaje del decolaje. Sí, general, no es solamente aplicar frenos, sino reducir potencia y tratar de controlar el avión en tierra. ¿Usted está viendo la transmisión de Blue en YouTube en este momento? No, Néstor. Bueno, le voy a pedir que se imagine, porque yo en una pantalla lo tengo a usted y en la otra pantalla tengo el grafiquito ese de los aviones y el helicóptero cruzándose la pista. ¿Cuál, en todos estos aviones, cuál es el avión de la TAM? ¿El que está abajo, cierto? No, el que va cruzando. Sí, el que está sobre la pista. El que frena en seco. Sí, él claro. Hace su proceso de desaceleración. En este momento se ve el frenazo del avión. Este es el gráfico con base en el radar. Ese frenado en seco, ¿qué hubiera pasado si el señor no alcanza a frenar o si no ve al helicóptero o si llega a pasar algún imprevisto allí, coronel? Néstor, para ser claro, yo necesito ahí determinar errores operacionales, identificarlos. ¿Qué son errores operacionales? Necesito verificar sobre el estándar operacional el cumplimiento de cada una de las aeronaves. Sin embargo, del desplazamiento que tiene el helicóptero y el desplazamiento que tiene el avión hay una separación. Claro, afortunadamente para nosotros en Colombia no se materializó el accidente. No se materializó porque digamos que en cierta forma, señor. Lo escuchamos. Discúlpeme, coronel. ¿Me escuchan, Néstor? Sí, lo escuchamos. Bien, entonces ahí digamos que lo que necesitamos identificar dentro del proceso de investigación es el cumplimiento que hizo cada uno de los involucrados. El control de tráfico aéreo, la entidad de la aeronáutica civil, lo que corresponde a la regulación, certificación, vigilancia y procedimientos sancionatorios de la aeronáutica civil. El operador de transporte de pasajeros y la aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Mire, coronel, estoy viendo el video de Flight Radar de otra de las aplicaciones y muestra que el helicóptero hace un giro a la izquierda antes, es decir, no cruza de manera frontal las dos pistas, sino que antes de cruzar la pista sur hace un giro a la izquierda. ¿El piloto ya explicó por qué hizo ese giro? ¿Estaba autorizado ese giro? Sí, ya hay una mesa de trabajo que se empezó a ejecutar donde están involucrados los diferentes actores y cada uno ha dado su información correspondiente. A estas alturas. ¿Y qué explica? ¿Qué explica ahí el piloto? Ese procedimiento, señor. ¿Y qué explica el piloto frente a ese giro? Bien, el piloto lo que hace referencia es que efectivamente antes de poder cruzar la pista 1-4 derecha, o sea, la pista que queda recargada hacia Fontibón, él espera una referencia de comunicación de autorización para cruzar la pista. Esa parte está en este momento en verificación de exactitud de a qué altura y qué velocidad tenía cada una de las máquinas involucradas. Sí, coronel, pero fíjese que lo está escuchando un piloto que me dice que el procedimiento es normal hasta cierto punto, porque dice que si bien la torre de control autorizó al helicóptero, por ejemplo, hacer ese movimiento, dice que no entiende, y quisiera que usted nos ayudara a explicarlo, por qué el viraje es hacia el oriente de la ciudad si el cruce debe ser de forma directa, es decir, desde Engativá a Fontibón. ¿Qué explicación da el piloto del helicóptero? María Camila. Sí, coronel.
María Camila, mira, hay una parte dentro de las versiones y la recopilación de datos que nosotros efectivamente estamos investigando. Y hay una referencia que hace la tripulación o una información inicial donde él precisamente hace un desplazamiento a la izquierda esperando una confirmación final para poder cruzar la pista 1-4 derecha. Como te digo, estas versiones o esta información, nosotros desde esta investigación pues tenemos que poner en una balanza, escuchar la referencia de la tripulación de LATAM, la referencia de la tripulación que nos suministra la Autoridad de Aviación de Estado y la información que nos suministra el controlador de tráfico aéreo. Bueno, coronel, una pregunta final. A estas alturas, con la información que ustedes tienen en la Aeronáutica Civil, ¿de quién fue el error? ¿Del controlador, de uno de los controladores de las dos torres, del piloto del helicóptero, del piloto de la TAM? ¿De quién fue semejante embarradón, mejor dicho, coronel? Néstor, voy a ser directo progresivamente en la respuesta sobre esta pregunta. La Autoridad de Investigación de Accidentes... Directo progresivamente. No, pero Néstor, yo estoy tratando de abrir, usted entiéndame que dentro de la investigación hay una reserva de la información. Tenemos 4 actores involucrados que están sujetos a esta investigación. La investigación no se hace para señalar a alguien puntualmente y asignar la responsabilidad. Esto es un error operacional que está siendo investigado, Néstor. Y esto necesita una seriedad de la información, un respeto y ser polite en la información que maneja la investigación del accidente. Ya hay determinaciones de tareas que tienen que estar en ejecución desde el día de ayer por parte de la Autoridad Aeronáutica que están identificados. Entonces hay temas de responsabilidades compartidas, temas de estándares operacionales que tienen que ser definidos, estructurados, límites en alturas y velocidades, establecer procedimientos para cruces de trayectorias en El Dorado. Hay que verificar el cumplimiento y la adherencia a esos estándares operacionales por parte de las tripulaciones involucradas. La alerta y la conciencia situacional que tienen que tener cada uno de los actores involucrados, el control de tráfico aéreo, piloto del helicóptero, el piloto del avión. Coronel, en ese error operacional hay 4 variantes, que son Torre Norte, ¿cierto? Cuando yo le digo control de tráfico aéreo, involucro las 2 torres. Okay. Una es, ¿sí? Ese es un actor. Una es el actor. El otro, el piloto del helicóptero, ¿cierto? La tripulación del helicóptero. ¿Quién es el tercero? La Aeronáutica Civil, la Autoridad de Aeronáutica Civil. Es la que pudo haber fallado en qué? Hay procedimientos y estándares que tienen que estar sujetos a verificación de estructura documental. Quiere decir que los helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana no se pueden pasar por encima, básicamente. No, eso no quiere decir eso, Néstor. Quiere decir que tiene que haber unos estándares operacionales